Es en directo de la carrera, un pelotón que, como les decíamos, marcha en estos momentos compacto, completamente agrupado y rodando con una relativa tranquilidad, cosa esta que sucede desde el kilómetro aproximadamente 65 de carrera, después del paso por el primer sprint especial de la jornada, kilómetro 68 exactamente, en la localidad de Villacañas. Antes es cuando se había planteado la batalla y desde entonces el pelotón ha marchado compacto, agrupado y rodando, que para esta etapa es, ahí ven en la última posición, y como suele ser habitual, a Marino Lejarreta. Uno tiene que decir esto prácticamente todos los días. 41 kilómetros es el mejor de los promedios previsto por la organización, y por ahí andará aproximadamente el que está marcando los corredores. La Moto 2, Juan Carlos Rivero nos pide paso. Sí, exactamente, porque ayer se produjo una desagradable circunstancia con un corredor del Lotus Fahor, con José Luis Morán, y sería bueno conocer cómo se encuentra exactamente el corredor después de las numerosas informaciones que se han vertido sobre este tema. ¿Cómo está José Luis? Bueno, pues hoy parece que está ya bien, recuperado, y probablemente pues mañana o pasado le darán ya el alta. Estamos hablando con el doctor Grande. ¿Qué es exactamente lo que tiene el corredor? Bueno, pues él sufrió ayer un neumomediastino, probablemente como consecuencia de un sobreesfuerzo, pensamos, porque es un cuadro muy raro y no nos explicamos muy bien. Gracias al doctor Grande, así está por lo tanto el corredor José Luis Morán del Lotus Fahor, que lógicamente ya no está en carrera. Quienes sí están en carrera son los hombres que tienen en imagen. En total son 165 los hombres que continúan en la Vuelta Ciclista España. Hoy no tomó la salida Araujo. También se han registrado las bajas ya en plena carrera de Don, de Colbelter, de Franceschini, de Sabini y quizá la más importante, la de Celestino Prieto, el hombre que caía ayer también junto a Belselberger. Se dañaba la muñeca derecha y ha tenido que abandonar a causa de los tremendos dolores. Ahí vemos la cabeza del pelotón y, como en días precedentes, una nota ya característica: los corredores del equipo Kelme, el equipo de Omar Hernández, el líder de la clasificación general, encabezando el gran grupo y marcando el ritmo que ellos consideran adecuado para intentar evitar cualquier intento de fuga. Vamos a intentar conectar con nuestro compañero Alberto Bacigalupe en la Moto 1, a ver si nos sitúa exactamente dónde se encuentra en estos momentos el pelotón que recorre la carretera entre Toledo y Albacete en esta octava etapa de la Vuelta a España. Alberto Bacigalupe, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El pelotón agrupado, como podéis ver y como estáis diciendo, marcha a unos 5 kilómetros aproximadamente de la última meta volante del día, situada en La Roda. Situada ya la carrera, y si a nuestro realizador le parece conveniente, podríamos pasar a ver las imágenes del principio de esta etapa, en la que podremos ver algunos de los momentos más interesantes de esta jornada de la Vuelta Ciclista España. Ahí ven al líder, Omar Hernández, metido en el medio del pelotón en estos momentos. Ahí tienen Omar Hernández con las distintas clasificaciones que presenta en esta vuelta. Primero en la general, primero en la combinada, cuarto en la montaña, sexto sprint especiales. Digamos también que el gran grupo marcha a 43 kilómetros aproximadamente de la línea de llegada aquí en la ciudad de Albacete. Y de momento parece que con un ritmo bastante tranquilo, después de los hechos que se registraron en los primeros kilómetros de la jornada de hoy, en la que hubo un cierto nerviosismo para intentar cuajar alguna escapada que posteriormente no se ha producido, como pueden ustedes comprobar. Ahí tienen, son los momentos de la salida. Al comienzo en Toledo, después de recorrer 5,5 kilómetros de marcha neutralizada, el que va a ser el comienzo de esta octava etapa de la Vuelta a España. El director de la carrera, Alberto Gadea, ya con el banderín rojo preparado para dar la salida que ya se ha producido, y en el que vemos los inicios rodando una gran velocidad, donde se van a producir ya los primeros intentos de demarraje en la cabeza del pelotón. Este es ya el primero de los cortes que se producía, prácticamente nada más darse la salida, y en el que se metían, entre otros, como hombres importantes, Fabio Parra, al que ven en estos momentos en cabeza, Álvaro Pino, el corredor del BH, al que acaban de ver ustedes hace unos instantes, y también Anselmo Fuerte, el compañero de Álvaro Pino en este equipo BH. Por otra parte, iban 4 corredores del Caja Rural
3 del ADR, y naturalmente se pensaba que podía producirse una escapada que tergiversara mucho los planes de equipos como el Reynolds o el Teca, que tuvieron que tomar la iniciativa en la cabeza del pelotón y rápidamente salir tras ellos. Concretamente, los 11 hombres que componían ese grupo eran Parra, Plancaet, Berkur, Hermans, Nigboer, Córdoba, Van Boren, Van Hollen, Pino, Arns y Anselmo Fuerte, y después se les uniría al corredor del equipo RMO francés Loren, que marchaba por delante y al que estos 11 corredores absorbieron. Llegaron a tener una ventaja nunca demasiado grande con respecto al pelotón, pero el nerviosismo cundió allí, los abanicos comenzaron a formarse y el pelotón se partió en muchos pedazos. Ahí ven uno de los abanicos del grupo de cabeza, y así estaba la carrera en estos momentos emocionantes, aunque al pelotón, como pueden ver, el pelotón principal, el pelotón del resto de los hombres importantes, se le ve aparecer al fondo. Estos hombres, Pino, Fuerte, Parra y Córdoba, iban acompañados por 7 magníficos rodadores, lo cual hacía prever la posibilidad de que se crearan algunas diferencias. Por tanto, se reaccionó desde atrás y ya se produjo la fusión. Este era el kilómetro 68 después del sprint especial de Villacañas, que ganó Marcel Arns. Segundo fue Anselmo Fuerte, con lo cual toma 4 segundos de bonificación. Tercero, Roberto Córdoba. A partir de ahí se ha rodado ya de una forma mucho más tranquila y se ha llegado en el pelotón que tienen ya ustedes en sus pantallas de nuevo en directo. Hemos visto también en las imágenes anteriores la retirada de Celestino Prieto, el corredor del equipo de la 11, que ya les decíamos era una de las bajas más significativas de la carrera. Justo cuando se iba más deprisa, él acusó el dolor de la caída de ayer y este corredor ha tenido que abandonar la carrera. Y ahí vemos el pelotón compacto, ocupando, no diría yo que solo la carretera, sino incluso el arcén, extendido a todo lo ancho, lo que se comprueba que de momento se rueda a una velocidad relativamente tranquila. Deben de estar a punto de llegar a la última meta volante de la jornada, situada en la localidad de La Roda, donde quedarán 38 kilómetros 200 metros para la conclusión de esta etapa. Y una vez más, como ocurría en la jornada de ayer, los hombres del Kelme haciendo el trabajo de control. Observen ustedes ese perfil que presenta el pelotón, la Roda ya muy cerca de las ruedas de los corredores, kilómetro 197 a 38 de la llegada. Punta redondeada, no hay prisa por el momento entre los hombres que componen el grupo. De lo más significativo de los diferentes sprints especiales y metas volantes disputados hasta ahora fue el segundo puesto conseguido por Anselmo Fuerte en ese de Villacañas, que hemos visto justo antes de que se produjera la fusión entre los dos primeros pelotones tras esos abanicos que se habían formado. El corredor Arns del equipo Casa Rural pasó en primer lugar, la segunda posición fue para Anselmo Fuerte, que con esto coge 4 segundos de bonificación, y la tercera para Roberto Córdoba, el corredor del equipo Teca, también uno de los primeros de la clasificación general, que consigue 2 segundos de bonificación. Anselmo Fuerte se sitúa en el puesto 19 de la general a 3 minutos 37 segundos de Omar Hernández, y Roberto Córdoba no gana ningún puesto, él está en el 36, pero sí esos 2 segundos. Ahora a 4 minutos 29 segundos del líder. Y ahí comienza a estirarse un tanto el pelotón, lógico por la cercanía de la meta volante, y comenzarán los demarrajes. Esta es la localidad albaceteña de La Roda, y comenzarán los demarrajes para buscar los puntos y los segundos de bonificación en juego en ese último punto caliente de esta octava etapa de la Vuelta Ciclista España, antes de la conclusión de la misma en esta Avenida de España de Albacete. A buen seguro que intentará coger los 3 puntos el líder de esa clasificación, Miguel Ángel Iglesias, al que ya vemos en el primer término de la pantalla. Se acelera el ritmo, sí, adelante Alberto. A 300 metros de la meta volante. Lanzado el pelotón, como ven ustedes, a Miguel Ángel Iglesias, que es el que lleva el jersey rojo intentando buscar las primeras posiciones, y al final se ha metido Antonio Esparza, la primera posición, la segunda ha sido para ese hombre, el colombiano Pulido, y la tercera para Miguel Ángel Iglesias. Ese ha sido, por lo tanto, el paso por la línea de meta. Antonio Esparza, el corredor que pasó en la primera posición. El segundo lugar fue para el corredor colombiano William Pulido, y la tercera plaza
para el español Miguel Ángel Iglesias. Y ahí comienzan los demarrajes tras el paso por esa meta volante en las primeras plazas del gran pelotón, que continúa, como ven ahora, después del paso por la localidad de La Roda, completamente estirado, imagen absolutamente distinta de la que veíamos antes de la entrada en esta localidad cuando se iba a disputar la meta volante, en la que el pelotón parecía un auténtico núcleo ocupando prácticamente todo el ancho. Se ha acelerado el ritmo como consecuencia del paso por esa meta volante de La Roda, cuyo paso vamos a ver repetido. Ahí está los tres hombres lanzados, como Antonio Esparza mira a su izquierda buscando la situación de su compañero de equipo Miguel Ángel Iglesias. Es el duelo que se está estableciendo para ganar la general de las metas volantes entre Miguel Ángel Iglesias y el colombiano William Pulido. Por el momento, ventaja de 1 punto para el español, que lleva 16 por 15 de William Pulido. Ahí se están produciendo los primeros cortes en la cabeza del pelotón en estos últimos 37 kilómetros que faltan ahora para el final de la etapa. Observen qué bella imagen forma el gran grupo serpenteando por esta carretera, esta ancha y ya carretera de firme en muy buenas condiciones. No ocurrió así en los primeros kilómetros. Quizá ello también provocó que Celestino Prieto no pudiera superar la prueba a la que él mismo se había sometido al inicio de la etapa. 6 hombres por delante, con apenas 50 metros de ventaja sobre un pelotón que parece no estar dispuesto a permitir ningún tipo de alegrías en estos 35 o 37 kilómetros últimos de esta larga jornada. 235 kilómetros. Ahí ha habido un tremendo parón en la cabeza del pelotón después de que abortaran el intento de salto por la izquierda de la carretera, lo que ha permitido a los hombres de cabeza coger algunos metros de ventaja. Es Iñaki Gastón, el corredor del equipo Kelme, el que pasa a ocupar la primera posición. Jaime Tomás Florid, también está Brian Sorensen. Hemos visto asimismo a Francisco Martínez y todavía desde ese grupo se intenta un nuevo salto. Ahí continúan empezando a formarse esa especie de abanicos que no son tales porque el viento en estos últimos kilómetros de la etapa no ha hecho acto de presencia, pero sí por la forma de saltar del gran grupo da la impresión, la imagen visual de que se trata de los abanicos habituales cuando hay jornadas de viento. Ha vuelto a haber otro parón. Esto beneficia al que, aunque a pesar de que se mantiene la ventaja, los hombres de cabeza no son absorbidos, porque tras los demarrajes en el pelotón principal vienen los parones cuando se consigue dar alcance a los que intentan la escapada. Y ahí vemos también al resto de los componentes, entre ellos el corredor Lamer, primer líder de la vuelta. Lamer, primer líder de la vuelta. También hemos visto al italiano Gianelli. Iñaki Gastón, una vez más, en funciones de vigilancia. Los hombres del líder, de Omar Hernández. Aunque Iñaki Gastón está empeñado en ganar una etapa en la Vuelta a España y por eso le gusta ser el que tenga la misión de vigilar en los kilómetros finales de la etapa. Antes lo tuvieron que hacer otros corredores del equipo en los primeros kilómetros. Ahí parece que no ha habido entendimiento en los relevos en el sexteto, que eran ya 7 al final con la incorporación del corredor Lamer en el grupo de cabeza, y el pelotón se les está echando paulatinamente encima y parece que pronto se va a acabar esta escapada. Son imágenes captadas desde el helicóptero de Televisión Española, casi a ras de suelo. Ya ven como, a pesar de que aguantan e intentan en sus últimos esfuerzos mantener esa ventaja, por detrás también se rueda muy rápido. Debe haber comenzado a soplar de alguna forma el viento, porque la situación de la cabeza del pelotón da a entender la formación relativa de abanicos. Y vamos a preguntarle a Alberto Bacigalupe
a nuestro compañero si efectivamente hay algo de viento en estos últimos kilómetros de la etapa, todo continúa siendo apacible. Pues sopla, pero de una manera muy débil. No creo que determinante en función de producir un corte, o por lo menos un corte importante. Sopla un poquito, a pesar de que las condiciones para que el viento esté en su mejor lugar son muy claras, porque es una carretera amplísima, la Nacional 301, de buen piso, y va todo el pelotón compacto. Pero atención, porque asistimos a un nuevo intento de fuga. Sí, Pedro Muñoz es uno de los hombres que va en ese grupo. José Recio, otro de los corredores que se ha metido en ese cuarteto de cabeza, que han tomado unos kilómetros de ventaja con respecto al pelotón. Y el tercero es Neves. El corredor portugués Neves, pero ya llega otra vez las primeras unidades de un pelotón que se fragmenta brevemente con pequeñas diferencias para rápidamente volver a la fusión total. Nos pedía paso nuestro compañero en la cola del pelotón, Juan Carlos Rivero, mientras vemos el pelotón completamente estirado a lo largo de la carretera y ese grupito de 6 o 7 corredores. Por la derecha de la carretera, a la izquierda de sus imágenes, hay otros dos y se están cruzando de un lado a otro para continuamente intentar formar esas partidas del gran grupo que les conduzcan a la línea de meta. Ahora se mantienen dos corredores en cabeza, uno a continuación y el pelotón detrás. Del mismo intentan partir también otros corredores por la parte derecha de la carretera, y esta es la batalla final de los últimos prácticamente 30 kilómetros ya de esta octava etapa. Sí, Juan Carlos Rivera, adelante. Sí, estamos junto al coche del director deportivo del equipo BH, y es que su equipo ha protagonizado tal vez uno de los aspectos más importantes de la etapa de hoy, pero parece claro, Javier Mínguez, que el control ahora mismo es exhaustivo. Bueno, ahora mismo no pega el viento lo suficientemente bien como para romper la carrera. Ha pegado en un tramo muy importante, a la altura de Villacañas aproximadamente. Había un corte muy emocionante para la carrera, pero con muchos kilómetros por delante. Entonces no había el tiempo suficiente como para que eso pudiera llegar a Albacete. Vamos, había los kilómetros suficientes como para que eso se pudiera abortar antes de llegar a Albacete. Javier Mínguez, ¿qué puede pasar de aquí al final de etapa? Yo apuesto por una llegada masiva al sprint, salvo ese hombre de último momento que pueda llegar a atacar por sorpresa, tipo Recio, etcétera, pero creo que tal cual se ve la etapa se puede llegar al sprint hoy. Ese es el pronóstico del director deportivo del equipo BH. Adelante, Alberto Bacigalupe. Sí, en cabeza con 100 metros de ventaja, Pello Ruiz Cabestany e Iñaki Gastón. Ahí les acabamos de ver, corredores del equipo 11 y Kelme, mientras que los corredores del Caja Rural parecen ser hoy los que tienen la iniciativa tomada. Ahí están viendo al fondo de sus imágenes al helicóptero de Televisión Española, casi a ras de suelo, para ofrecerles con la mayor perfección posible estos planos en los que vemos a Pello Ruiz Cabestany e Iñaki Gastón, que son en estos momentos cabeza de carrera. Atención, Pedro. Sí, adelante, Alberto. Creo que también sería oportuno significar, y por otra parte es natural y se corresponde con la estrategia, que el único que está haciendo gasto en este intento de fuga es Pello Ruiz Cabestany, porque la labor de Iñaki Gastón, como se podrá apreciar perfectamente, es tan solo de marcaje, de vigilancia. Por lo tanto, no creo que durará mucho, a pesar de que el corte ha sido instantáneo, rápido, fulminante, y se trata de dos hombres que bien podrían mantener una escapada, pero naturalmente los intereses de Gastón son los intereses del Kelme, de Omar Hernández, etcétera, etcétera. Ahí vemos a Pello Ruiz Cabestany, como decía Alberto Bacigalupe, el hombre que está haciendo todo el esfuerzo, que está llevando todo el peso de esta escapada, acompañado de Iñaki Gastón. Nacido en San Sebastián hace 27 años, mide 1,81, pesa 67 kilos y su corazón late a 45 pulsaciones por minuto. Iñaki Gastón, el que tienen ahora en sus imágenes. Corredor del equipo Kelme, que ha estado muy activo habitualmente en los finales de etapa en las que ha habido lucha en esta 44 edición de la Vuelta Ciclista a España. Sí, Alberto. De manera sustancial, y en unos segundos se va a producir la neutralización. El pelotón, por tanto, ahí lo vemos en esa imagen desde el helicóptero, se acerca conducido rapidísimamente hasta Pello Ruiz Cabestany e Iñaki Gastón. El esfuerzo en solitario del equipo guipuzcoano impidió que la escapara fructificada. Ya hayan visto el gesto de Pello precisamente en el momento que se producía la absorción por el gran grupo, como de crítica a su compañero de escapada Iñaki Gastón, que ahora sí ha pasado a Pello Ruiz Cabestany y volverá rápidamente a las primeras posiciones del gran grupo en su misión de vigilancia encomendada hoy por su director Rafael Carrasco. El pelotón todavía muy estirado, denotando todavía, aunque ahora, como ven, que empiezan a agruparse los hombres, esto es posiblemente que se hayan producido parones en la cabeza, aunque no va a ser así durante mucho tiempo,
porque otra vez vemos que se intentan nuevas salidas del gran grupo. Es lo que podríamos denominar el pan nuestro de cada día, el intento de salto en los kilómetros finales y el control desde ayer mismo de estos corredores que tienen ahora en cabeza de grupo Juan Martínez Oliver, José Recio y en definitiva todos y cada uno de los hombres, de los compañeros de equipo de Omar Hernández, que raro será que tenga algún problema para conseguir mantener su jersey de líder un día más. Ahí está Ricardo Martínez Matei. Y veíamos anteriormente como Mateo Hermans era ayudado por sus compañeros de equipo también a ir ya pasando a posiciones más destacadas. Sin duda, si se llega en grupo, él será uno de los más firmes candidatos a conseguir la victoria. Ayer se quedó muy cerca del triunfo, en segunda posición tras Massimo Girotto, y hoy va a intentar a buen seguro reeditar el triunfo que ya consiguió aquí el año pasado. Ustedes recordarán, él cayó en los metros finales y tuvo la habilidad y la rapidez suficiente para levantarse y ganar a sus compañeros de escapada. Sí, eran 6 o 7 corredores y entre ellos iba también su compañero Nick Boer, que fue el único que le esperó, lógicamente, de los otros. Pero no se entendieron, no se dieron cuenta, empezaron a vigilarse entre ellos y lanzado por Nick Boer, Herman se les impuso en la misma línea de llegada. Ahí ven todos los corredores del equipo Kelme, incluso el líder Omar Hernández, también en las primeras posiciones de este pelotón, que por la imagen se comprueba claramente ha disminuido su velocidad después de aquella racha de intentos de escapada que se produjo durante unos kilómetros. De nuevo el grupo que redondea su figura desde el cielo. Son imágenes de la cola del gran grupo, como siempre Marino Lejarreta, lo veíamos hace unos instantes, y ahí lo tienen ahora en primer plano. Más atrás está Luke Swickerwick, el ganador de la etapa de Ávila. La tónica sigue siendo la misma, los corredores del Kelme en cabeza, controlando la marcha del grupo, imprimiendo el ritmo que ellos consideran adecuado para que no nazcan intentos de fuga. Y mientras tanto, pues los corredores que tienen hombres rápidos y que no estarán interesados en que se produzcan escapadas en esta etapa, pues agradeciendo al equipo del líder su colaboración en estos kilómetros, aunque luego sean ellos TKDR o Caja Rural o incluso BH por Manuel Jorge Domínguez los que puedan tomar la iniciativa de marcar el ritmo del pelotón. Sería conveniente comprobar, Alberto Bacigalupe, la distancia a la que nos encontramos ahora del final de esta octava etapa de la Vuelta. Bueno, yo creo que estamos a pocos kilómetros de la Gineta, pero todavía no observo ese núcleo urbano. Así que podríamos estar en el kilómetro 208, 209 aproximadamente. Aquí en las imágenes que nos ofrece nuestro helicóptero sí que vemos la Gineta al fondo. Ahí tienen esa larguísima y anchísima recta y la distancia yo creo que puede rondar en torno a los 2 o 3 kilómetros. Por lo tanto serían 24 o 25 kilómetros para el final de esta etapa octava de la Vuelta a España, en la que ya nuevamente continúan o comienzan a producirse. Debe ser Pedro Muñoz, o por la imagen da la impresión de que el corredor que ha tomado la iniciativa en la cabeza del pelotón, un corredor de la 11 y que debe de ser Pedro Muñoz. Mientras tanto vemos la cola del pelotón con Marino Lejarreta. Ha perdido ya en estas 8 etapas que se llevan disputadas de la Vuelta a España 2 hombres importantes. El equipo que dirige Manolo Saiz, Johnny Bells, ustedes recordarán, en los primeros compases
de la ronda nacional y esta mañana Celestino Prieto. Por tanto, tan solo 7 integrantes en el equipo madrileño. El pelotón aproximadamente a 25 kilómetros de la llegada. Albacete va a ser escenario por 11ª vez en la historia de la Vuelta de un final de etapa, y desde el año 85 lo está haciendo de forma ininterrumpida. Aquella temporada ganó Sean Kelly, en el año 86 John Eguiarte, culminando una larguísima escapada. En el año 87 volvió a ser el irlandés Kelly el ganador, y el año pasado Hermans. Casi siempre aquí se ha ganado al sprint. Es buen momento este de tranquilidad en el pelotón para aprovechar y mandar un saludo a un albaceteño, José del Ramo, corredor profesional, que fue, entre otras cosas, compañero de Pedro Delgado cuando ambos militaban en el equipo SEAT Orbea, y que participó de forma activa en la primera etapa que en Luz Ardiden Pedro Delgado ganó en el Tour de Francia. Trabajo primero de José del Ramo, después de Pello Ruiz Cabestany, y remate magistral de este corredor segoviano que estamos viendo en imagen en aquella etapa que finalizaba en Luz Ardiden entre una niebla que nos impedía prácticamente ver a Pedro Delgado hasta el mismo instante en que cruzaba la línea de meta. Un recuerdo, por tanto, para el albaceteño Don Tour José del Ramo, que este año ha dicho adiós al mundo del pedal. Ahí tienen los antecedentes desde el año 1982. Dominique Arnaud, Sean Kelly, Eguiarte. En el 87 volvió a hacerlo Sean Kelly, en el 88 Hermans, y en total 10 veces. La primera fue en el año 42 con la etapa inicial entre Madrid y esta ciudad, y que fue ganada por Berrendero. El público que aprovecha el día de fiesta para ver lo más tranquilamente posible el paso de los ciclistas, que de momento parecen tomárselo ellos también con una cierta tranquilidad, aunque es otro concepto, ¿verdad, Pedro? Sí, yo creo que simplemente ya el hecho de ir sobre la bicicleta y rodar 235 kilómetros en poco más o menos 5 horas ya significa que, aunque no se corra mucho, por lo menos se está trabajando durante todo ese tiempo y toda la jornada con lo que ello conlleva. Sí, Juan Carlos Rivero, Moto2, adelante. Bien, aprovechando la tranquilidad que ahora mismo le está imprimiendo el pelotón a la carrera, estamos junto al director deportivo del equipo Teca, José Antonio González Linares. ¿Qué posibilidades tiene Malcolm Elliott para ganar la etapa? Bueno, pues yo no tengo sinceramente mucha confianza en él, porque está enfermo y tiene una bronquitis muy fuerte, y entonces él no está en su mejor momento ahora. Él lo ha dicho. También vemos a Kuls, y en la posición segunda, ahora va a tomar cabeza de ese paquete el hombre de Víctor Sigman, Birri Plae. La diferencia, unos 150 metros. Estamos viendo a ese quinteto. El que cierra el grupo ahora es Adri Kuls, hombre que ya ganó una de las 3 series en aquella etapa especial de La Coruña. José Recio, ese es Roberto Córdoba, como siempre, como cada día, muy activo. Este es Dirk Birbaleix, el neoprofesional del Eastern Sigma. Y de nuevo la imagen con Adri Kuls y el pelotón, que poco a poco va reduciendo la distancia. La imagen nos muestra claramente cómo, al paso por la jineta, el pelotón está ahora ya completamente estirado, merced a las aceleraciones que se imprimen con esos intentos de salto del gran grupo. De momento estamos viviendo prácticamente en la llegada de Albacete, y como comentamos antes, como comentaba el propio Gonzalo Linares, hay equipos interesados, como sobre todo quizá Caja Rural y ADR, en que se mantenga la unidad del gran grupo para que la llegada se disputa al sprint. De nuevo era Dirk Birbaleix. La actividad ya va a ser constante, salvo parones intermitentes hasta el final de la etapa, aunque los controles rápidos en la cabeza del pelotón, con intentos de hombres que pretenden unirse al que tomó la iniciativa
en un principio hace que el pelotón tenga incluso menos trabajo para dar al traste con estos intentos de fuga. Han pasado también. Observen cómo los corredores, los compañeros de Mateo Hermans, ocupan posiciones mucho más cómodas. Ahí tiene con el dorsal 53 al holandés del Caja Rural. Todavía, y como nos comentaba Juan Carlos Rivero hace unos minutos, sin hacer ningún tipo de desgaste. Da toda la impresión de que se están preparando para la gran batalla, juntándose todos ahí en esa parte casi final del pelotón, escondidos sin que nadie les vea, para luego pasar todos juntos a tomar la cabeza y asumir la responsabilidad en los últimos kilómetros. Si es que de verdad Matthew Herman, ganador de 6 etapas. Hernández y probablemente Stefano Alocchio pueden ser los protagonistas, sin olvidar, claro, a Manuel Jorge Domínguez, un hombre que está entrando en cabeza de pelotón en estos días en los que siempre hay algunos por delante. Ahí vemos a Jesús Rodríguez Magro, segundo clasificado de la general, primer español y que luce el maillot blanco, que la acredita como tal, pasando en estos momentos a la cabeza del pelotón cuando se ha producido un nuevo intento de escapada, ahora individual, y no parece que la reacción del pelotón se produzca con la rapidez de otras ocasiones. La ventaja que ha tomado, que ha cobrado este hombre, ha sido en muy pocos instantes, y en esta imagen vemos con el pelotón al fondo como sigue ocupando la calzada todo lo alto, lo que da impresión de que la velocidad no es mucha. Alberto Bacigalupe. Portugués Silva del Cicasal. La diferencia en ese intento de sorprender al pelotón. Estamos ya, recordémoslo, en los últimos 20 kilómetros de esta larga jornada de hoy. A las 11 de la mañana se dio la salida en Toledo. Los corredores llevan ya más de 4 horas y 20 minutos encima de las bicicletas. Y aunque la etapa ha sido tranquila en casi la mayor parte de su recorrido, no conviene olvidar esos primeros 68 kilómetros en los que la batalla estuvo planteada. Si el viento no hubiera aminorado en su velocidad, si el viento hubiera seguido soplando con igual o mayor fuerza, esta podría haberse convertido en una etapa trascendente. Y ahí ven ese bonito plano, pasando por esta pequeña loma, el corredor que marcha en cabeza, Jorge Silva, y por detrás un pelotón que parece comenzar a reaccionar. Ya se ven a los hombres de los equipos importantes pasando en grupo a las primeras posiciones. Siguen los del Kelme, o que continúan por delante de ellos los intentos de demarraje en este pelotón que rueda por la carretera nacional camino de la meta final de esta octava etapa. Jorge Silva tiene 22 años. El año pasado se clasificó en el puesto 69 en la ronda nacional, segundo en la vuelta de su país, donde ganó el prólogo y 2 etapas. Esta es su tercera temporada como profesional. Hay que considerar, por otra parte, que Silva, una vez de haberse retirado su compañero jefe de fila, Paulino, de la Vuelta Ciclista a España, observábamos algún problema en el pedaleo del portugués. ¿sí? No le saltaba bien la cadena y ha perdido por un momento, por un instante tan solo, ese golpe de pedal que está llevando hasta ahora a muy buen ritmo. Jorge Silva es el sprint en su parte delantera en un intento de neutralizar la ventaja que lleva Jorge Silva. Y tienen 3 hombres por delante, 4 o 5 por detrás. Y así poco a poco hasta llegar a ese pelotón estiradísimo. Jorge Silva, que no parece decaer en su empeño. Moto 2. Sí, Juan Carlos Rivero. Bien, nosotros seguimos nuestra ronda con los directores deportivos, aunque ahora hay un hombre, el portugués, que está por delante, pero el Caja Rural, sorprendentemente para algunos, está cerrando filas en ese pelotón. Domingo Perurena, director deportivo de este equipo, guardando fuerzas para el final. Bueno, efectivamente, hay equipos que están controlando la carrera, también hay hombres nuestros y seguimos confiando plenamente en Matthew Hermans,
Es una llegada que francamente le favorece y que la conoce muy bien, y a ver si por fin consigue esa victoria que tanto está luchando. González Linares no se fía demasiado de Malcolm Elliott porque no está bien. Hermans está como el año pasado o peor. La verdad es que al inicio de la vuelta no estaba a la altura de la edición anterior, pero ahora sí se está recuperando. Creo que está cogiendo ese golpe de pedal que hace falta, obviamente, para un final de estas características, y por lo tanto confiamos plenamente en él. Ahí está Domingo Perurena, que sí que apuesta por Matthew Hermans. Y de momento el equipo que parece haber tomado la iniciativa en la cabeza del pelotón es el equipo italiano de Malbor, el equipo de Stefano Alocchio. Ahí los ven, todos esos maillots rojos pertenecen al equipo Malbor, el equipo donde Stefano Alocchio puede intentar conseguir también su victoria de etapa. Es otro de los hombres importantes de la llegada masiva, uno de los especialistas más importantes con que cuenta esta Vuelta a España. Diferencia entre el portugués Silva y el pelotón. Ahí le veíamos esa imagen de la rueda delantera del portugués Silva, 112 de la general a 35 minutos 8 segundos del líder Omar Hernández. Y la referencia temporal que nos daba nuestro compañero Alberto García Lupe situaba la distancia en apenas 10 segundos de ventaja. Aproximadamente... Silva, mientras un corredor del equipo CR, posiblemente Jesús Rodríguez, no, perdón, es otro corredor del equipo Sicasal. Es Manuel Neves. De nuevo Moto 1. Sí, Alberto. Estamos a muy poco tramo para cruzar bajo la pancarta de 10 kilómetros a meta. La referencia débilmente captada desde aquí, desde línea de meta. Pancarta de 10 kilómetros. Por tanto, uno de los corredores del ADR también interesados en que se llegue al sprint para que intente ganar Eddie Plancaert. Otro corredor que salta. Atención. Sí, adelante, Alberto. Ahora 10 kilómetros para la meta. Ahí los vemos, los corredores pasando por la pancarta de 10 kilómetros para el final de la línea de meta, mientras todavía algunos corredores, Nevens concretamente, mantiene un par de metros de ventaja, unos pocos metros de ventaja con respecto a este pelotón en el que siguen siendo los hombres del Malbor los que llevan el peso de las persecuciones. Ahí vemos El de Roberto Pañín, líder de la clasificación de los sprints especiales. Todavía por delante con unos metros el portugués. Y ahí tienen de nuevo ya fin de ese intento de fuga. Tal y como les decíamos, Plancaert, Alocchio y Hermans, junto con Quino Hernández y Manuel Jorge Domínguez, los hombres que pueden estar en las primeras posiciones aquí en la línea de meta. En segundo plano quizá Malcolm Elliott, a final de grupo, por delante los hombres del Malbor. La consigna ha sido la pancarta de los 10 kilómetros. Desde ahí ya hay que empezar a preparar el sprint, como lo están haciendo los italianos para Stefano Alocchio. Sí, adelante Alberto. Sí, los corredores entran en la antigua Nacional 301, lo cual significa que según el libro de ruta estamos a 8 kilómetros de la llegada. 8 kilómetros, velocidad próxima a los 50 kilómetros a la hora, ahí lo tienen, ascendiendo incluso. Y ya se va a entrar dentro los italianos. Será difícil ahora que nadie intente la aventura en solitario en la cabeza del pelotón. Con una perfecta conjunción, observen qué tipo, casi se trata de una contrarreloj por equipos lo que están haciendo los hombres que dirige Dino Zandegu. El relevo corto, pasando todos y cada uno a la cabeza del grupo. Magnífico el estilo del conjunto italiano. Aunque no fue demasiado buena su actuación en la contrarreloj por equipos, disputada el segundo día de la Vuelta Ciclista a España en La Coruña.
son situaciones diferentes. No había un gran interés por competir en aquella... De llegar a los 5 últimos kilómetros de carrera. Por atrás quedan 230. Y la responsabilidad, por el momento, para los hombres del Marlboro, en tanto que los de ADR y Caja Rural se mantienen en un segundo término, esperando que llegue la oportunidad de efectuar el lanzamiento para sus dos velocistas, Matteo Hermans y Eddy Plankaert. También los del ADR les vemos, digamos, en la segunda línea de vanguardia, detrás de los corredores de la Marlboro, también lógicamente preparando su situación en la cabeza del pelotón para lanzar a Eddy Plankaert. Son además bastantes los hombres rápidos del ADR que parecen pasar a tomar la iniciativa ahora por delante de los de la Marlboro en la cabeza del gran grupo. Precioso, precioso este final de etapa con dos equipos frente a frente, ADR, Marlboro tomando la responsabilidad. Observen, los rojos, los del Marlboro, los de amarillo, los de ADR, casi los dos equipos en pleno en las primeras posiciones del pelotón. La lucha táctica bellísima en estos kilómetros finales. Nadie quiere perder la posición de privilegio que ocupan estos momentos en la cabeza del gran grupo. Luego habría que intentar conseguir paso y por tanto luchan denodadamente. Tanto Nové como le acaba de decirle en estos momentos un compañero de la Marlboro a otro que se echara un poquito hacia la derecha para impedir el paso del corredor del ADR, que en estos momentos intentaba abrirse hueco para pasar a la cabeza del gran grupo. Ya en la circunvalación de la antigua carretera nacional en Albacete, desde ahí hemos tomado nosotros una medición de 4 kilómetros hasta el final de etapa. También los del Caja Rural aparecen ahora. Bien, las pues, tácticas yo creo que están completamente definidas. Marlboro, ADR y Caja Rural, Stefano Locchiodi, Plankaert, Matthew Herman van a ser, con la incuestionable entrada de los que se aprovechan del trabajo de los demás, porque su equipo no les considera en estos momentos en la plenitud de condiciones necesarias para realizar un trabajo de desgaste tan importante como pudieran ser los Manuel Jorge Domínguez por el BH o Malcolm Elliott por el equipo Teca o incluso Quino Hernández por el equipo Seur. De todos modos también vemos a algún hombre del BH. Pero parece que el trabajo definitivo en serio lo han tomado ADR, que pasa ahora a la cabeza del pelotón. Caja Rural y Marlboro en estos últimos kilómetros de esta etapa, ya en el circuito urbano de Albacete y a punto de llegar al principio de la Avenida de España, donde está situado el final de la etapa. Es tremendo el ritmo que se ha impuesto desde la cabeza del grupo, que ahora marcan esa auténtica locomotora que son los hombres del ADR. El pelotón estiradísimo, como pueden ustedes comprobar. Para muchos se hace difícil poder seguir ese ritmo. No hay que olvidar además que el ADR no solo tiene como llegador a Eddy Plankaert, que es indudablemente el mejor de todos, sino que algún otro, como el primer líder de la Vuelta, el propio Lamer, podrían, aunque el trabajo no vaya realizado para ellos, aprovecharse de una buena situación en el sprint final. Sí, adelante. 1500 metros para la llegada. Muy cerca, por tanto, ya de entrar en ese último kilómetro. Y recordamos, recta final de 350 metros, perfecta, bellísima y perfectamente acomodada para la disputa de un sprint. Atención a esa curva, atención a esa curva, porque puede ser peligrosa, máxime a la velocidad a la que se está rodando en estos momentos. Malcolm Elliott con el maillot azul aparece también en las primeras posiciones del pelotón. Y los corredores del ADR, que ya dentro del último kilómetro ya están prácticamente al sprint.
están lanzando un terrorífico sprint de 700 metros. Rodando, calculo yo, que a más de 60 kilómetros por hora en estos momentos. Larguísimo el sprint que se está planteando. Vamos a ver con Elliot. Roberto Pañín, que está lanzando a Stefano Alocchio. En esa curva cayó Hermans el año pasado. Y 350 metros para el final de la etapa. Los lanzadores todavía en las primeras posiciones. Alocchio, Plancaer, Malcolm Elliott por detrás. Ahí vemos cómo se plantea con Plancaer en cabeza el sprint final. Atención, Stefano Alocchio, Plancaer, Quino Hernández. Alocchio. Victoria final para Alocchio, segunda posición para Casimiro Moreda y tercera posición para Eddie Plancaer. El corredor del equipo CLAS aprovechó el trabajo realizado por los demás y se metió en la segunda posición en el sprint. Victoria, por tanto, para Stefano Alocchio, que no defraudó el trabajo realizado por todos sus compañeros.